Seguimos con ajustes, ¿ya? Bueno, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, ya? Hoy lo que, bueno, en este video la intención es generalizar lo que hicimos antes para, digamos, regresión lineal, ¿sí? Entonces, seguimos en el tema ajustes. Y lo que vamos a hacer es, digamos, a diferencia de como teníamos antes, ya, por ejemplo, un conjunto de puntos como estos, ¿sí? Y nosotros primero teníamos que, para ajustar, elegir un tipo de función que queremos que pase lo más cerca posible de esos puntos. Entonces, en este caso, bueno, en el caso de la regresión lineal, elegíamos justo una línea recta. Y la cuestión es cómo extender esa idea de acercar una función, pero ya no necesariamente una línea recta a un conjunto de puntos, sino que cualquier función. Entonces, para llegar a esa idea y poder llegar a poder extender eso, ¿qué tal si es que ahora yo quiero hacer pasar algo como esto? ¿Sí? Un pedacito de un polinomio, por ejemplo, de grado 4, ya, supónganse que es un polinomio de grado 4, ¿sí? Entonces, para ello, el primer paso sería como, por ejemplo, pensar qué tal si es que nosotros tenemos como antes los datos que teníamos, o sea, digamos, dados estos datos x, y, ¿sí? Que iban desde que son, por ejemplo, x0, y0, x1, y1, bla, 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 hasta que llegaban a xm, bla, 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 hasta aquí ym, ¿no es cierto? Cuando tenemos este conjunto de datos, lo que buscamos es una función que se acerque lo más posible a estos datos, y para ello necesitamos generar una función distancia para que acercarse lo más cerca posible corresponda a encontrar la distancia más pequeña entre estos datos y la función que buscamos. Sí, la función que buscamos tiene que cumplir con eso, ¿no? Con acercarse lo más posible. Ya, ahora, ¿cómo vamos a escribir esta función? Entonces, supónganse que yo quiero que mi función sea una función h de x, ¿sí? Pero esta función h de x yo la quiero construir, por ejemplo, así, como c1 por g1 de x, más c2 por g2 de x, más c3 por g3 de x. Primero empecemos con tres funciones a través de las cuales yo voy a construir mi función que va a ajustar estos datos, ¿sí? Entonces, ya, la razón de esto, ya, ¿por qué esta forma particular de escribir, digamos, una función h de x? Eso es lo que quisiera explicarles, ya. Entonces, quiero que noten, miren, ¿qué son las operaciones en particular que estoy haciendo en el lado derecho? Si esas operaciones son, tomo un número porque el c1 es una constante y le multiplico por una función. Luego, tomo otro número, le multiplico, donde este número es una constante, ¿sí? Y le multiplico por otra función, luego tomo otro número y le multiplico por otra función, y después esos resultados los sumo entre sí, ¿ya? Esa es una operación súper importante, ¿ya? Porque muchas veces, bueno, esa operación corresponde o tiene el nombre de combinación lineal, ¿sí? Entonces, para poder entender por qué nos gustaría expresar una función como una combinación lineal de otras funciones, tengo que explicarles algo justo de álgebra lineal, ¿ya? Entonces, miren, cuando toman la carrera, por ejemplo, de matemática pura, ¿ya? Pueden tener un enfoque hacia el análisis, ¿ya? ¿Qué es el análisis matemático en general? Lo primero que verían es justo la materia del álgebra lineal, ¿ya? ¿Y de qué se trataría eso, ya? Nosotros tenemos como que cuando estudiamos el álgebra de Baldor es un tipo de álgebra, no es que es la única, digamos, forma, sí, no es la única álgebra, digamos. No es la única estructura matemática tampoco, hay otro tipo de estructuras matemáticas que se llaman anillos, por ejemplo. Y nosotros podemos encontrar también otras estructuras matemáticas que son los espacios vectoriales. Entonces, los vectores que hemos visto, que han venido viendo desde que entraron a la universidad, donde la noción de vector está asociado con la representación gráfica de esas entidades llamadas vectores con estas flechas, se extiende, ¿ya? Esa noción. Entonces, ¿por qué les voy a explicar esto otra vez? Porque la operación que estoy haciendo aquí, coger un número, multiplicarle por una función, coger otro número, multiplicarle por otra función, coger otro número, multiplicarle por otra función y después sumar el resultado, esa es un ejemplo de una combinación lineal. Y quiero explicarles qué es esta cuestión de la combinación lineal, es algo como importante, ¿sí? Entonces, para esto,
digamos, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hablar brevemente de cuestiones justo del análisis y del álgebra lineal. Ya, entonces, imagínense que ustedes quieren como en general tener o plantear una estructura de algo, ya, porque consideren que esa estructura puede manifestar o las consecuencias de usar o trabajar en base o analizar en base de esa estructura puede reflejar cuestiones ya sea del pensamiento, de la naturaleza de la realidad, de la naturaleza del mundo natural, ¿sí? La naturaleza, ¿sí? Ya, ahora, entonces, ¿a qué me refiero con estructura? Entonces, una estructura sería básicamente tomar un conjunto de elementos y ponerle reglas, ¿ya? Entonces, imagínense lo siguiente, ¿sí? Voy a los elementos que son en general dentro de todos los ítems que ustedes puedan concebir, aunque la naturaleza de esos ítems no sea necesariamente que puedan ser concebidos, pero el momento que ustedes ya los conciben, digamos, los pueden elegir y plantearlos como parte de su estructura, ¿ya? Entonces esos ítems pueden ser cualquier cosa en general, ¿ya? Pero en este caso vamos a pensar en los siguientes, ¿ya? Supónganse que escogen perro, ¿sí? De ítem, ¿ya? El animalito perro, ¿ya? Ya, bueno, este es un perrito. Luego, perico, me refiero a un animal, ya estoy ahorita escogiendo animales, ¿verdad? Entonces este es perico y piña, por ejemplo, ¿ya? Entonces estos tres ítems voy a considerar, ¿sí? Perro, perico y piña, ¿ya? Este es mi conjunto. Entonces, el momento que mi atención se enfoca entre todos los ítems que puedo concebir en estos tres, digamos, ya es mi elección es que no parece un perro, ya. Bueno, yo sé que ninguno parece nada de lo que estoy diciendo, ya, pero recuerden, perro, perico, piña, sí. Entonces, ya, ahora tengo esos ítems ahí. Y yo me imagino, o puedo inventarme, lo único que tengo que hacer para generar a partir de esto una estructura sería como que cómo se van a relacionar estos ítems, ¿ya? A veces estos ítems simplemente pueden ser como que espacios latentes que como a la espera de ser relacionados y esas relaciones pues estarían dadas como por las flechas, ¿ya? Entonces este se relaciona con este con este y la dirección de la relación sería de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué representa eso? Es como, viene como que después, ya primero estamos pensando como bien abstractamente, ¿ya? Entonces, quedémonos en esta parte de este ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos, ustedes pueden inventarse, digamos, relaciones, ¿ya? En las matemáticas estas relaciones muchas veces vienen dadas justo bueno, las funciones son un subconjunto de todas las relaciones, ¿ya? Pero ustedes pueden, a través de las operaciones, ¿sí? Que podríamos verlas justo también como funciones, ¿no? Cuando suman el 3 más el 2 y les da 5, lo que están haciendo es que la suma, digamos, está actuando como una máquina matemática que recibe dos elementos y les devuelve uno extra. Entonces el 3 y el 2 son con lo que se alimenta esto y les devuelve de resultado el 5, ¿sí cachan? ¿Ya? Entonces, justo vamos nosotros a establecer cómo se van a relacionar estos elementos dotándoles a estos elementos de dos operaciones, ¿ya? Entonces voy a hablarles específicamente ahora no de todas las estructuras matemáticas, sino de los espacios vectoriales, ¿sí? Entonces los espacios vectoriales necesitan un conjunto. Entonces, por ejemplo, en las matemáticas este conjunto suelen ser, por ejemplo, los números reales, las funciones, las sucesiones, las matrices, ¿ya? Los arreglos de números, cuando me refiero a arreglos, me refiero en general, por ejemplo, a que ustedes toman un conjunto de números y los ponen con cierto orden y el orden importe, ¿sí? Entonces pueden también estar ahí, por ejemplo, las sucesiones, ¿sí? Ya, entonces, miren, ¿qué es lo que sucede ahora? Ya, les voy a dotar, los espacios vectoriales necesitan que les dotemos de dos operaciones y esas dos operaciones van a van a decirnos cómo se van a relacionar. En este caso, digamos, bueno, estas operaciones se les suele notar con este símbolo, el de suma, y este punto, el de multiplicación. Y coincide que, digamos, cuando nosotros trabajamos en el álgebra, esta de aquí funciona como hemos visto desde siempre, como cuando 3 más 2 es 5, y esto de aquí funciona como siempre, digamos, como nos enseñaron a punte de reglazos en la escuela, no sé, digamos, tipo 3 por 2, 6, ¿ya? Ahora, pero esa asignación de que funcionen de esa forma es algo que caracteriza al álgebra,
que hemos hecho ya. Pero este símbolo no necesariamente necesita reflejar eso, ¿ya? Sino que, por ejemplo, yo puedo decir que este símbolo, lo que va, la manera en la que tiene que funcionar ese símbolo es la siguiente, ¿ya? Que si yo de mi conjunto tomo dos elementos que se van a relacionar a través de este símbolo, ¿ya? Dos elementos que cumplen con las siguientes condiciones, ¿ya? Por ejemplo, que empiezan con la sílaba PE, con el PE. ¿Cuáles cumplen con eso? Miren, este es perro, ¿no es cierto? Este es perico y este es piña, ¿no es cierto? Entonces, la cosa es que si es que yo voy a relacionar este con este a través de esta relación, yo lo que puedo determinar, yo defino eso, cuando defino a qué va a apuntar esta relación o simbolizada por el símbolo de cruz chiquita que es la suma, digamos, ¿ya? Entonces la cosa es que yo puedo definirlo de manera que si yo tomo dos elementos de aquí, entonces cuando yo digo tomo dos, estoy ya determinando qué va a ser esto, ¿no? No digo puede tomar tres o puede tomar solo un elemento, aquí ya estoy poco a poco restringiendo qué haría esta suma, digamos, ¿sí? Ya, entonces lo que yo diría es, por ejemplo, puedo plantear que si yo tomo dos elementos que empiezan con la sílaba PE, me dé como resultado un tercer elemento que empiece con la sílaba PI. Entonces, si fuera así, miren, yo pudiera tranquilamente decir que perro más perico me va a dar piña, ¿sí? ¿Ya? Pero también podría yo decir, entonces que perico más perro es piña, ¿no es cierto? Y ahí yo no vulneraría la regla que establece esto de relación entre los elementos que hay acá adentro. Entonces yo podría decir perico más perro, también me da piña. Noten que cuando yo defino la relación suma de esa manera, está implícito que tiene una propiedad, que es la propiedad en este caso conmutativa, porque puedo cambiar el orden de las entidades que están relacionándose a través de este símbolo y me da como resultado el mismo resultado, ¿ya? Entonces este es solo un ejemplo, ¿ya? De cómo pueden ir ustedes construyendo estructuras, ¿ya? Ahora, digamos, los espacios vectoriales tienen que estar dotados justo por dos operaciones, donde esas dos operaciones están obligadas a cumplir con 10 axiomas, 10 propiedades, ¿ya? Entre eso sí está como, por ejemplo, la conmutación y la distribución, la asociación, ¿ya? de elementos. Y donde el conjunto de nuestros espacios vectoriales usuales, los que usamos en matemáticas, suelen ser aquellos que tienen como elementos los que mencioné. Por ejemplo, el conjunto de todos los números reales, los de L2, los de L3, cualquier arreglo de números, las matrices, las funciones, ¿sí? Las sucesiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la cuestión es que no es como esto una clase de álgebra lineal, entonces estos 10 propiedades ya que deben cumplir las operaciones para que un conjunto de elementos sea considerado un espacio vectorial, no es lo que voy a detallar aquí. Lo que voy a hacer, digamos, es mostrarles dos que son bien importantes, ¿ya? Entonces, digamos, como que la primera propiedad que es importante es que si, por ejemplo, ustedes tienen un elemento del espacio vectorial, cualquier elemento del espacio vectorial se llama vector, ¿sí? Entonces, miren, como el espacio de funciones, es decir, el conjunto de todas las funciones también es un espacio vectorial cuando se les dota de ciertas operaciones, entonces, digamos, las funciones también tendrían el derecho de llamarse vectores, ¿ya? Entonces, y obviamente también, justo las flechas que hemos venido usando cumplen con todo lo que les estoy diciendo, es decir, con las propiedades de las operaciones que hemos visto en las flechas, digamos, en el mundo de las flechas, cumplen con esas 10 propiedades. Y dentro de esas 10 propiedades, como que las más importantes, o bueno, unas que son muy importantes, digamos, serían las que voy a poner aquí. Entonces, la notación, o sea, como yo etiqueto a los elementos de mi conjunto, que es un espacio vectorial, lo voy a poner como solemos notar a los vectores normalmente, ¿no? Con una flechita arriba, ¿ya? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, supónganse que tengo, bueno, el vector B, y la cosa es que si es que yo uso la suma, es decir, este símbolo, yo tengo que definir esta suma de manera que, digamos, me den un tercer elemento, por ejemplo, Z, ¿sí? Donde B, W y Z pertenezcan al mismo espacio vectorial, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto, ya?
Esta es la forma de decir que pertenecen a un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, miren, lo que yo quiero decir es que si yo tomo un elemento del espacio vectorial, ¿sí? Al que le estoy llamando B, entonces esto se puede generalizar, como les digo, aquí inicialmente tomé la notación de las flechas que usamos, ¿ya? Pero pueden ponerle simplemente así si les da la gana, ¿ya? Entonces, y decir que el primer axioma lo que nos dice es que si yo tomo un elemento de aquí y luego tomo otro elemento de acá y les opero a través de la suma, donde esta suma puede representar no necesariamente la suma desde la escuela, sino otro tipo de sumas, ¿no es cierto? Entonces, otro tipo de relaciones u operaciones, ¿no es cierto? Ya, entonces, y el requisito que dice la propiedad 1 es que el resultado de relacionarse esto con esto a través de esta operación tiene que darnos otro elemento que esté acá dentro mismo, que también pertenezca a este conjunto que le estoy llamando espacio vectorial. ¿Sí? Eso es lo que me estaría diciendo esto, ¿ya? Esto se lo planteo de otras formas también, ¿no? O sea, puede planteárselo de la siguiente forma, ¿no? Como si B y W pertenecen al espacio vectorial, entonces, B más, B más W también pertenece al espacio vectorial. Ya, esta es otra forma de escribir lo mismo, ¿sí? Y digamos, aquí vamos a poner la otra propiedad que es importante, es, digamos, la siguiente, ¿ya? Que si ustedes tienen ya sea un número real o un número complejo, alfa, ¿sí? Y a esto, digamos, le multiplican por un elemento de su espacio vectorial. Entonces, esto también pertenece al espacio vectorial, ¿sí? Es decir, que si ustedes tienen un elemento aquí y le agrandan o le achican, porque esta multiplicación, digamos, en general, bueno, como usualmente le consideramos, lo que hace es agrandar o achicar. Por ejemplo, en el mundo de las flechas, si yo tengo esta flecha y digo 2 veces esta flecha, pues le agrando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la cuestión es que otra vez, aquí, un número multiplicado por b, donde esta multiplicación, justo la identidad de esta operación, tanto como la identidad de esta operación, están determinadas o restringidas o condicionadas a hacer lo que son, justo cuando se exige esto y se exige esto. ¿Qué es lo que estoy exigiendo aquí? Que si yo tomo un elemento de aquí, el elemento b, y yo le multiplico por un número, ¿sí? Entonces el resultado también va a estar acá dentro de este espacio de aquí, que se llama el espacio vectorial, ¿ya? Entonces estos son, digamos, a manera como de cultura general, ¿ya? Las propiedades que deberían cumplir, ¿sí? Ahora, dos muy importantes, ¿ya? En particular y específicamente, si ustedes ya conocen un espacio vectorial, o sea, si ya conocen que, por ejemplo, algo fue probado que es espacio vectorial, ustedes toman un subconjunto de ese conjunto que ya es llamado espacio vectorial y ya no tienen que probar las 10 propiedades que deben cumplir la operación suma y multiplicación para ser considerado un espacio vectorial ese subconjunto, ¿ya? Sino que solamente deben cumplir la propiedad 1 y la propiedad 2. Entonces eso, digamos, estas dos propiedades son poderosas porque ya se sabe que hay un montón de espacios, o sea, ya se ha demostrado cuáles son los espacios vectoriales, o bueno, no cuáles son, sino se ha demostrado que hay una gran cantidad de espacios vectoriales, entre ellos, por ejemplo, los reales, R2, R3, el conjunto de matrices, el conjunto de sucesiones, el conjunto de funciones, si bajo determinadas operaciones se convierten en espacios o son espacios vectoriales. Estas operaciones son operaciones con las que ya hemos venido trabajando usualmente, ¿sí? Ya, entonces, digamos, justo estos elementos, ¿no? 2, 3, y aquí por ejemplo 5, 8, estos que son vectores, ¿sí? Miren, estos elementos, este de aquí y este de acá, cumplen con esta y esta propiedad, eso es lo que estoy tratando de decir, ¿ya? Y noten que aquí hay algo particular, ¿ya? Y entonces voy a poner, justo para hacer este ejemplo, ¿ya? Miren, aquí este signo no está definido como cuando nos enseñaron en la escuela a sumar, ¿ya? ¿Por qué? Porque este signo está definido en base a la suma que en efecto conocíamos en la escuelita, pero no es específicamente o idénticamente esa suma que nos enseñaron en la escuelita. ¿Por qué? Porque, digamos, en la escuelita lo que nos decían es, mira, si tú tienes un número, por ejemplo el 1, y le sumas otro, y entonces ahí miren, voy a usar en negrito este símbolo, cuando escriban ahorita con negrito me estoy refiriendo a la sumita de la escuela, y por ejemplo le sumo 9, ¿ya? Entonces, miren, esta suma está hecha de manera, sería una máquina matemática que toma dos números reales
y me devuelve un tercer número real. Entonces está definida de manera que toma dos números reales y me devuelve un tercer número real. Mientras que aquí, esta suma azul no toma dos números reales nada más. ¿Por qué? Porque toma un arreglo de números y toma otro arreglo de números y me da como resultado otro arreglo de números. Fíjense que esta suma en este caso estaría definida de manera que yo tomo dos números y otros dos números, es decir, estaría tomando cuatro números y de resultado me devuelve el resultado me devuelve me devuelve dos números. Entonces, por definición esto no es esta suma de aquí, pero esta se define en base a esta suma de acá. Entonces, lo que quiero decir es que estamos usando el mismo símbolo, pero estamos apuntando a otras cosas. ¿Por qué? Porque esta suma se define en base a la suma que nos enseñaron en la escuela. ¿Cómo? Nos dicen, bueno, mira, esta suma representa o es una operación o es una función basada en otra función que ya conocíamos. ¿Cómo? Pues dicen, bueno, usa la suma que aprendiste en la escuelita con los primeros elementos de cada vector. Y después usa esa misma suma que aprendiste en la escuelita con los otros dos elementos de los otros dos vectores, ¿no es cierto? Entonces, esto en general yo podría decir que estaría yo tomando el 2 y lo que tendría que hacer es poner el 5 y aplicarle la suma de la escuelita, que sería mi suma negra, ¿sí? A estos dos. Eso sí puedo hacer porque la suma negra está definida para dos números, ¿sí? Y después me dice esta suma azul está definida de manera que nos dice ahora toma estos otros dos, que sería este de aquí y este de acá, y súmales como te enseñaron en la escuelita, ¿sí? Entonces si ven como implícitamente daban por hecho, tal vez sin nunca reflexionaron acerca de esto, que esta suma azul está construida en base a esta suma negrita, ¿sí? Entonces aquí, digamos, ya sí sabemos que arriba sería 7 y abajo 11, ¿sí? Y entonces, sin tal vez saber, ya estaban haciendo o ocupando la teoría de los espacios vectoriales, ¿ya? Y justo quiero explicitar algo que también está ahí como escondido, ¿ya? Y es lo siguiente, ¿ya? Que miren, trabajando en R2, y ahorita voy a tomar el ejemplo del plano, ¿no? Cuando yo hable de que estoy trabajando en R2, me refiero a que estoy hablando a todos los puntos que yo puedo escribir en el plano, y esos puntos que yo puedo identificar en el plano matemáticamente se identifican o se pueden apuntar a ellos con un par ordenado, ¿sí? Entonces a esto de aquí, en general le notan como esta operación, ya, R cruz R, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar elementos de este conjunto y voy a tomar elementos de este conjunto y voy a armar entidades de este estilo. Tomo un elemento de este conjunto y lo pongo aquí, tomo elementos de este conjunto y lo pongo acá, y todos, ahora este nuevo monstruito matemático que tengo aquí, ya es elemento de esta cosa de acá, ¿sí? Entonces todos los puntos que yo pueda dibujar que obedezcan a ser determinados por dos números serían los que corresponden a R2. ¿Cuáles son esos puntos? Pues todos los que yo pueda pintar en la pizarra. Si yo dibujara todos esos sería pues toda la pizarra negra, ¿no es cierto? O sea, quedaría negra, ¿ya? Entonces, en R2, es decir, en el plano, lo que yo voy a hacer es notar lo siguiente, ¿ya? Que si yo tengo una flecha, miren, como esta, yo puedo a esta flecha, digamos, le voy a llamar, ahora voy a regresar a la notación de vectores, le voy a llamar la flecha B, ¿sí? Ahora, miren, noten lo siguiente, esta flecha de aquí, yo puedo generarla justo como una combinación lineal de otras flechas. Entonces, ¿qué era una combinación lineal? Bueno, la combinación lineal en sí misma no significa nada, ¿ya? Sino que la combinación lineal sobre qué elementos ahí nos dice algo, ¿ya? Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque me acordé de algo que vi la otra vez. Miren, justo en estos líos, ¿no? Como que desde que pasa democráticamente en el país y todo lo que está sucediendo ahora, he visto algunas como que ideas por ejemplo, de las cuales yo puedo ser partidario y en otras no, ¿ya? Entonces solo quiero hacerles notar una cosa, ya miren, cuando alguien me pregunta qué es mejor, ya, si mi brazo o mi pierna, ya, es una pregunta incompleta, ya, porque digamos yo podría decir que mi brazo es mejor para agarrar cosas y podría decir que mi pierna es mejor para caminar, pero esto no le hace a mi brazo mejor que a mi pierna. Entonces, digamos, cuando yo uso, digamos, estas comparaciones, mejor o peor o lo que sea, ¿sí?
No puedo decir simplemente es mejor y ya, o peor y ya, sino que yo debo abrir una categoría una vez que hay una especie de construcción humana que o se encuentra una categoría en la realidad, ¿sí? Ahí, digamos, se pueden hacer como que este tipo de comparaciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto, ya? Porque, bueno, cuando uno piensa acerca de como que quién o qué, cómo se debería generar una serie de estratos que manejen la política o las situaciones o los problemas, bueno, una opción es que se escoja al experto en algo, ¿no? Entonces, ese experto en algo es como que el mejor para hacer esa labor, ¿ya? Pero eso no le hace como que mejor que el otro que no sea experto en esa situación en particular, ¿ya? Y el problema como que suele pasar como que en estas como meritocracias ya abstractas de las que estoy mencionando, ¿no? Pónganse que el caso de que te daba, no sé, proviene al parecer de una historia de Sócrates, ¿no? Que si se hunde un barco, aquí en rayos le preguntas cómo para salvar el barco, qué hacer, ¿no? Entonces dice, bueno, le vas a preguntar a los marineros, no le vas a preguntar al cocinero o no sé, al man que estaba pintando, ¿ya? Pero no le preguntas al marinero porque es mejor que el cocinero o el man que pintaba el barco o el carpintero del barco, sino que porque tiene experticia justo en eso, ¿ya? Entonces, bueno, solo es una idea, ¿ya? Y para que no sea tan sosa y aburrida y mecánica la clase, ¿ya? Entonces, ya, ahora, mira, entendemos esto, ¿sí? Y la cuestión es que yo cómo puedo a través de una combinación lineal generar esto, ¿ya? O más bien, cuando nosotros expresamos y hemos venido expresando este vector en coordenadas rectangulares, lo que nos podemos dar cuenta es que hemos estado siempre expresando el vector como una combinación lineal de otros vectores, ¿sí? Entonces, recuerden, aquí hay una combinación lineal de ¿qué? Sí, ahí es como que tiene significado recién la palabra, ¿no es cierto? La oración. Entonces, una combinación lineal de ¿qué? De otras flechas. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿qué tal si es que yo escojo una flechita de longitud 1, así, ¿ya? Y a esta flechita de longitud 1 le voy a llamar I, ¿sí? ¿Y qué tal si yo escojo otra flechita de longitud 1 y le voy a llamar J? ¿Ya? Entonces, recuerden cómo es la suma gráfica de flechas, ¿ya? Entonces yo puedo tomar, digamos, esta flecha, puedo tomar, por ejemplo, esta flecha así, y tomar esta otra flecha de acá así, y a esta llamarle, no sé, R, y a esta llamarle S, y yo decir, ¿a qué será igual R más S? Entonces gráficamente yo sí me puedo dar cuenta de eso. ¿Cómo? Entonces, digamos, a la que está primera, ¿sí? Le dejo tal cual quietita ahí, a la otra, a la S, le recorto y le muevo hasta acá. Entonces voy a recortarle y a moverle, ¿sí? Entonces le recorto y le muevo hasta acá, ¿sí? Entonces miren, aquí yo tengo R y luego tengo S. ¿Cómo fue que lo ubiqué? Porque eso indica o es importante para mi suma, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Pues al S le tomé tal cual y el inicio le puse en la punta del que estaba primero, del vector que está primero en la operación, ¿sí? Y después la solución es simplemente gráficamente, digamos, una flecha que sale desde el inicio del primer vector hasta el fin del segundo vector de esta manera, ¿sí? ¿Ya? Entonces recuerden, esa es la operación que voy a manejar aquí. Entonces fíjense, yo tranquilamente puedo decir, bueno, loco, ya, si puedes, mira, si tú partes de esta flecha y partes de esta flecha, para generar cualquier otra flecha que esté en el plano, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿O será que puedo hacerlo? Y yo digo, sí, ¿y cómo? ¿A través de qué? Una combinación lineal. ¿Por qué? Porque fíjense, yo podría tranquilamente agrandarle a esto de aquí, ¿sí? ¿Y cómo le voy a agrandar? Pues le voy a multiplicar, por ejemplo, por un valor tipo, un valor A. Entonces, yo puedo generar A veces I, ¿sí? Entonces, A veces I no va a ser esta flecha, sino esta flecha, digamos, alargada de esta forma, ¿sí? ¿Ya? Y también puedo generar, digamos, por otro lado, a través de esta flecha que está parada, puedo también alargarle o acortarle, ¿no es cierto? Entonces, en este caso digo, bueno, voy a elegir por alargarle. Entonces, lo que voy a generar es esta flecha larga así, ¿ya? Esta flecha larga ya no va a ser J, sino va a ser un número mayor que 1 multiplicado por J. Eso alarga las flechas, ¿no es cierto? Si le multiplico por un número que está entre 0 y 1, eso va como a reducir el tamaño de la flecha, ¿no? Ya, entonces, y después miren, ¿qué hice aquí por lo pronto? Tomé una flecha, le multipliqué por un número, tomé otra flecha, le multiplico por otro número, y lo que voy a terminar haciendo es después sumar esta flecha más esta flecha, les voy a sumar gráficamente, ¿sí? Entonces, para sumarles gráficamente no hay problema si yo les muevo las flechas, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es inicialmente, digamos, coger esta de aquí y le voy a poner acá, ¿ya?
Entonces solamente le recorto y le subo así, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar las flechas. Y otra vez que era sumar las flechas, pues voy a sumar AI más BJ, es lo que digo. Entonces si voy a sumar AI más BJ, gráficamente eso corresponde a tomar el AI, ¿sí? Y después en el fin de la flecha AI poner ahí el inicio de la flecha BJ. Entonces digamos de aquí, esta de acá ahora le mantengo tal cual, y a esta de aquí ahora le pongo acá. Entonces el rato que le pongo ahí, fíjense, bueno, aquí digamos en realidad me debería salir así, ¿ya? Entonces el rato que hago eso, miren, aquí yo tengo justo AI y aquí yo tengo BJ, y el resultado de esta suma pues justo sería esta línea negra, esta flecha negra que era mi vector B, ¿sí? De manera que yo puedo terminar diciendo que justo el vector B es la suma de AI más BJ, ¿ya? Y esta es justo la forma en la que se expresa en la notación rectangular un vector. Es decir, se pone un número multiplicado por la i más otro número multiplicado por la j, ¿sí cachan? Entonces, ¿qué puedo yo terminar diciendo? Que cualquier vector, porque cualquier vector que yo dibuje en el plano se puede expresar como de esta forma. Pero esta forma de expresar es justo la operación de la que hablaba, la combinación lineal, ¿ya? Ahora, la combinación lineal es justo una operación poderosa, porque una vez que uno tiene, digamos, unos vectores adecuados, a partir de estos vectores adecuados, yo genero una combinación lineal y puedo generar cualquier otro vector de ese espacio vectorial. Entonces, en este caso, el espacio vectorial serían, digamos, R2, es decir, el plano, ¿sí? ¿Ya? O todos los puntos a donde apuntan las flechas en el plano. Y yo puedo, digamos, generar todos los puntos del plano a partir solamente digamos yo podría generar todas las flechitas en el plano si quieren, ¿sí? A partir de a partir de la flechita I y a partir de la flechita J, haciéndole una combinación lineal sobre el I y el J. Cuando yo tengo este tipo de vectores a partir de los cuales yo puedo construir la totalidad del espacio, como en este caso el conjunto de todas las flechas que yo puedo dibujar en el plano, se pueden, digamos, generar a partir de hacer combinaciones lineales sobre la flechita I y la J. Al I y la J tienen un nombre especial y conforman el conjunto al que se le llama base, ¿ya? Entonces en R2, ¿sí? En el plano, esto de aquí viene a ser la base de R2, ¿sí? En pocas yo estoy diciendo que el vector 1, 0, porque fíjense que esta flechita de aquí es la flechita 1, 0. Y estoy diciendo que la flechita de acá, que es la flechita 0, 1, ¿sí? Yo estoy diciendo que esto de aquí es una base para R2. ¿Por qué? Porque a partir de estos dos, yo aplicándole una combinación lineal, genero cualquier flecha que estaría en el plano. Y en efecto, sí. Miren, puede ser que le vean así en términos de flechas o podemos verle así en términos de vectores columna. Que si yo tengo un vector pues, A, B, donde A es un elemento de los números reales y B es otro elemento de los números reales, yo puedo obtener este vector de aquí, si es que yo parto de estos dos haciéndoles una combinación lineal. Otra vez, ¿qué sería una combinación lineal? Sería tomar un número y multiplicarle por luego tomar otro número y multiplicarle por y luego los resultados sumar. Aquí es simple lo que se va a hacer, ¿no? Porque miren, yo tomo un elemento, este vector de aquí, que es el vector unitario I, ¿no es cierto? Y a este le multiplico por un número y luego tomo este vector de acá, perdón. Luego tomo este vector de acá, que sería el 0, 1, ¿sí? Y a este de aquí le multiplico por otro número, ¿sí? Y luego sumo los resultados. Y entonces, como notan, lo que me va a dar es esto, ¿no? Porque A por 1 es, bueno, esto de aquí se convierte en A0 y esto de acá se convierte en 0B. Y entonces, cuando suman esto, pues les da esto de acá, ¿ya? Entonces, ese es un resultado full importante, ¿ya? Full importante. Porque lo que uno, digamos, concluye en el mundo de las flechas, o lo que ha pasado en el mundo de las flechas y las operaciones y propiedades del mundo de las flechas, se extiende a los otros espacios vectoriales. Entonces, estos otros espacios vectoriales también es, por ejemplo, el conjunto de las funciones. Entonces, eso quiere decir que yo puedo generar cualquier función a partir de ciertas funciones base, aplicándoles una combinación lineal. Y en pocas, eso es lo que hace una serie de Fourier, que la vamos a ver después. Pero antes de ir a la serie de Fourier, porque miren, en las funciones la base es infinita, es decir, hay un conjunto infinito de funciones
que tienen que hacérsele una combinación lineal a ese conjunto infinito de funciones para que nos dé cualquier función que a mí se me imagine, que yo me imagine. Pero hay un conjunto o un subconjunto, digamos, considerable de funciones que yo puedo obtener si no tomo como base un conjunto infinito de funciones, ¿ya? Entonces esto va a quedar cada vez más claro, ¿ya? Entonces, pero claro, miren, para esto tengo que aclarar una cosa, ¿ya? Y que es fácil aclarar en R2. ¿Será que puedo coger todas las flechas que a mí me da la gana para considerarlas como base? Pues probemos, ¿ya? Entonces, supónganse que yo tengo esta flecha de aquí, ¿sí? Y quiero partir de esta flecha, ¿ya? Supónganse que no necesariamente tiene longitud 1. Antes cogí justo vectores unitarios, que quiere decir que tienen longitud 1. Entonces, supónganse que cojo esta flecha de aquí, le llamo la flecha alfa, ¿ya? Y por acá tomo, también quiero usar esta flecha de acá. Mejor esta. Y yo quiero usar esta flecha de acá, ¿ya? Y le llamo la flecha beta. ¿Ya? Sí. Y la cuestión es que yo puedo realizar una combinación lineal, me pregunto, entre alfa y beta para generar cualquier flecha en el plano. Pues sí, ya en este caso sí. Y digamos, me pregunto, ¿será que puedo generar, no sé, esta flecha de aquí? Y yo digo, bueno, de ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, a este de aquí le agrando un poco, este de aquí también le agrando un poco, o a esta incluso hasta le podría dejar tal cual, ¿verdad? Ajá. Sí. Y lo que podría hacer es esto, miren. Ya, de ley. Puedo a esta alargarle un poco, acortarle y a esta también alargarle un poco y cortarle y después juntarles y que me den de resultado esto, ¿ya? Entonces tratemos de ver cómo sería eso, ¿ya? Incluso esta podría yo no solamente alargarle o acortarle, sino cambiarle la dirección de la saeta, ¿sí cachan? Como multiplicándole por un número negativo, ¿sí? Entonces, miren, eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es a esta le voy a multiplicar por un número negativo, por ejemplo, menos 1. Entonces, ¿qué haría eso? Eso haría que la saeta en vez de estar ahí, esté acá. ¿Ya? Entonces esto es mi menos alfa, ¿sí? Y después lo que podría hacer es sumarle a lo que resulte multiplicar un número por esto, ¿sí? Entonces yo puedo tener lo siguiente, puedo hacer así, ya, bien. Puedo coger beta, pónganse que pongo dos veces beta, entonces esto sería esta flecha así, el doble de largo. Entonces el doble de largo, supónganse que es esto, ¿ya? Y este sería menos alfa, y lo que voy a hacer es 2 beta menos alfa, ¿ya? O si ustedes quieren, a este le ponen primero, no hay lío, y pueden poner menos alfa más 2 beta, ¿ya? Ajá, ya, pero voy a ponerle ahora así para que se vea gráficamente bien cómo va a salir. Entonces, a este menos 2 beta, le voy a sumar el menos alfa. Entonces aquí estoy sumando menos 2 beta, estoy sumando 2 beta, el menos alfa, ¿no? Le sumo un elemento, digamos, que tiene el menos antes, ¿ya? Entonces hacer esto significaría que yo a esta cosa le pongo por acá, y el rato que le pongo así, este sería mi menos alfa, ¿no es cierto? Justo me da una flecha de ese estilo completamente, por ejemplo, vertical hacia abajo, ¿ya? ¿Sí? Ya, eso. Ahora la cuestión es que, claro, miren, ustedes optan por usar esta base, ya, porque hay varias bases, ¿sí? Como ven, estos también, el alfa y el beta podrían habernos servido de base, ¿ya? Pero cuando ustedes toman el plano cartesiano, como que lo más intuitivo es justo considerar de base el vector unitario y el vector unitario j, porque aquí es más fácil hacer todas las cosas, ¿ya? O sea, digamos, a esta de hecho le llaman la base canónica de R2, ¿ya? Y esto de canónico quiere decir que es como que la más usual, ¿ya? Pero supónganse que ustedes no tienen un sistema de coordenadas así, sino que tienen, bueno, perdón, le voy a seguir dejando aquí a esto así, sino que tienen un sistema de coordenadas así. Digamos, por ejemplo, ya. Entonces, en vez de tener un plano cartesiano, tienen estas dos cosas, ¿sí? O sea, el cruce de estas dos segmentos infinitos, ¿ya? Por acá también habría este segmento extendido, pero no quiero hacer tantos dibujos, ¿ya? Entonces, y aquí, por ejemplo, ustedes escogen una flecha que esté aquí como flecha base, y a esta también le pueden escoger una flecha por acá como flecha base, y pueden generar con una combinación lineal cualquier elemento. Entonces eso querría decir que yo tranquilamente puedo coger, por ejemplo, y preguntarme,
¿cómo se genera esta flecha de aquí a partir del I y el J? Entonces yo tendría que hacer cierta combinación lineal sobre este y este para generar este de acá. En pocas veces tendría que agrandarle un poco y sumarle este valor agrandado pero en negativo, y así yo tendría esta flecha de aquí. Pero aquí, y con esta flechita negra y con esta flechita negra también podría hacer eso, ¿no? O sea, por ejemplo, este le agrandaría un poco y luego le sumaría a este también un poco agrandado pero negativo y también me diera, ¿ya? Llegaría a obtener con la combinación lineal de esta flecha y esta flecha, obtendría este vector de aquí. Sí, hay chance de hacer eso de ley. La única cosa es que los números que yo tengo que multiplicarle por el I y el número que tengo que multiplicarle por el J para que me dé esta flecha son distintos a los números que yo tendría que multiplicarle a esta flecha negra y al número que yo tendría que multiplicarle a esta flecha negra para que con una combinación lineal me den estos de acá. Y justo esos números son las coordenadas, ¿no? Las componentes de los vectores. Por eso esta misma flecha en este sistema de representación tiene ciertas componentes o se expresa de cierta forma, y esta misma flecha en el sistema de representación cartesiano se expresará de otra manera, ¿sí? Se expresará con otras componentes o con otros coeficientes, ¿cierto? ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, y finalmente con esto ya acabo como que esta brevísima introducción a ciertos aspectos del álgebra lineal y los espacios vectoriales. Y es que miren, en R2 es fácil ver cuáles no son las flechas que nos servirían para generar todo el espacio. Por ejemplo, supónganse que ustedes toman el vector unitario I y toman como parte de su base, ¿no? Dicen, bueno, mi base va a estar I. Y de ahí dicen, bueno, voy a usar de base también el vector S, ¿sí? Entonces, pero el vector S, ustedes le dicen, bueno, va a ser uno que esté en la misma dirección que el I. Entonces, por ejemplo, toman este de acá. Entonces, digamos, el I es este y el S es este largote, pero que están ahí mismo. Entonces, por más que ustedes le multipliquen a este por un número o a este por cualquier otro número y después sumen esos resultados, es decir, por más que ustedes intenten hacer una combinación lineal con el I y el S, todos los resultados siempre van a dar a lo largo de estas líneas, ¿sí cachan? Entonces no podrían generar todo el espacio porque faltaría una flecha que esté inclinada, que puedan representar una flecha que esté inclinada por acá, esta de aquí, esta de acá, porque todas las flechas resultantes de hacer una combinación lineal sobre la flecha I y sobre la flecha S les van a dar flechas resultantes que estén solamente en esta línea, ¿sí? Entonces, digamos, esto matemáticamente significa que si yo cojo para hacer mi combinación lineal y trato de escoger como un conjunto base dos vectores donde el uno dependa del otro, entonces no pueden generar el espacio, ¿sí? No pueden generar todo el espacio. Fíjense cómo digo yo, porque estoy diciendo que el S depende del I. Porque en este caso es claro ya, el S es un múltiplo del I, ¿sí cachan? Yo al S de la I le puedo expresar como 3 veces I, por ejemplo, ¿sí? Si yo triplico el I, entonces obtengo mi S. Entonces la cuestión es que cuando los vectores de la base, el uno depende del otro, entonces yo no puedo generar todo el espacio, ¿sí? Entonces cuando el uno depende del otro se les dice que son linealmente dependientes. Entonces no pueden no pueden ser vectores de la base, vectores que sean linealmente dependientes, ¿sí? Mientras que si, digamos, el uno no depende del otro, se les llama linealmente independientes. Entonces solo los vectores que son linealmente independientes pueden formar una base. Y los vectores en el caso de R2 que son linealmente independientes, pues sí son el I y el J y cualquier otro que basta con que cumpla que un vector no sea múltiplo del otro. Esa es la única restricción que debería cumplirse, ¿ya? Entonces, por lo pronto, ya, voy a dejarles. Espero que estén estas cosas un poco concretas, ¿ya? Entonces, como yo les menciono, inicialmente nos gustaría como que ver si yo a partir de un conjunto, o sea, estas ideas de las flechas se extienden al resto de espacios vectoriales. En R2, el número de elementos de la base o el número de vectores de la base tiene que ser 2. En R3, el número de vectores de la base tiene que ser 3. En R4, el número de vectores de la base tiene que ser 4. Y todos estos tienen que ser linealmente independientes. Por ejemplo, digamos en R4, todos los vectores en R4 se pueden generar a través de la base canónica de R4, que viene a ser esta, por ejemplo. Tengo que coger 4 vectores. Ya lo que les estoy mencionando es una serie de teoremas que sí se prueban. Si están interesados en esta teoría, pues álgebra lineal de Grossman les recomiendo. El Coleman también es bacán.
Ya, ahora álgebra lineal de Coleman, ¿no? Coleman y Grossman, amigos por siempre. Ya, entonces tienen esto. Esta es la base canónica de R4. Ya, muy bien. Entonces el bla, listo. Este y este son linealmente independientes, ¿ya? Porque yo no puedo obtener este en base a una combinación lineal de los otros. Yo no puedo obtener este en base a una combinación lineal de los otros y este en base a una combinación lineal de los otros. Esa es en general la noción de independencia lineal. Que el uno no depende linealmente de los otros significa que yo no puedo generar alguno de estos como una combinación lineal de los otros, ¿ya? En pocas, digamos, ¿por qué les estoy contando esto? Porque el rato que yo les dije que voy a escoger una función h de x, ¿sí? Esta función h de x la estoy escogiendo como una combinación lineal de otras funciones. ¿Por qué? Porque otra vez esta operación nos interesa, porque cuando estas funciones son funciones de la base, yo ya sé que puedo generar cualquier función. Entonces yo ya sé que podría generar un gran número de funciones al menos, si es que la expreso como una combinación lineal de otras funciones. Entonces por eso planteo que la función que yo quiero ajustar a un conjunto de puntos viene o podría venir dada por una constante, por una función. Esta de aquí va a ser una función que ustedes conocen, más esta de acá, otra constante por otra función, donde esta función de aquí es una función que ustedes conocen, más esta de acá por otra función donde esta de aquí es una que ustedes conocen, y ustedes esta función de aquí es la que quieren generar, que pase lo más cerca posible de los puntos dados, ¿ya? Ahora, noten que usando esta combinación lineal, yo puedo generar de ley, por ejemplo, polinomios, ¿ya? Miren, ¿qué tal si es que yo quiero generar un polinomio de orden 2, ya en este caso? Entonces yo podría tranquilamente generar un polinomio de orden 2. ¿Qué tal si es que mi función g1 de x es la función 1 constante? ¿Ya? ¿Qué tal si mi función g2 de x es la función x? ¿Ya? ¿Y qué tal si mi función g3 de x es el x al cuadrado? Entonces, como ven, el h de x en este caso se convierte en un polinomio cuadrático, ¿no? 1 más x al cuadrado. Y digamos, de aquí yo tendría por C1, por C2 y por C3, y esta es la forma general de escribir un polinomio, ¿no? Sí, de un polinomio cuadrático, ¿no? Esto sería 1, esto sería x y esto es x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, es justo la forma de escribir un polinomio cuadrático. Pero también pueden escoger cualquier otras funciones, siempre que sean, digamos, linealmente independientes, ¿ya? Entonces, unas funciones son linealmente independientes, que son el clásico de funciones linealmente independientes para las funciones, son la función 1, seno y coseno. Y de hecho, esa es la base canónica de las funciones, 1, seno y coseno. Ahora, la cosa es que, digamos, no cualquier seno o cualquier coseno, sino que va a ser seno de ese estilo. Esto les adelanto, esto vamos a ver en series de Fourier. Ustedes pueden tener así seno de nx y esto es coseno de mx, ¿ya? Y digamos, esta es la base canónica de las funciones, ¿sí? Y aquí el n y el m son números naturales, por eso lo que yo les digo es que aquí no estoy poniendo solamente tres funciones, sino hay infinitas. ¿Por qué? Porque el n y el m tienen que pertenecer a los naturales, ¿sí? Ya, entonces la cuestión es que aquí voy a tener para el n, cuando el n es 1, entonces yo voy a tener seno de x. Cuando el n es 2, voy a tener seno de 2 de x. Cuando el n es 3, voy a tener seno de 3 de x, y así 4, 5, bla, etcétera, hasta el infinito. Y aquí el coseno de m, igual, ¿no? Lo mismo con las m, ¿sí? Pero el 1, el seno y el coseno son buenas funciones para nosotros poder generar, por ejemplo, funciones tipo h de x, ¿ya? Si no cogen un conjunto infinito de funciones, sino solamente uno por una única función seno, tipo el seno de x, y por una única función coseno de x en este caso, eso también, digamos, nos sirve para hacer una combinación lineal, porque también ya sabemos que esto y esto son linealmente independientes entre sí, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sabemos eso? Que son linealmente independientes entre sí. Bueno, se usa la teoría que les mostré hace un momento, que les dije hace un momento, ¿no? Las definiciones de linealmente independiente y eso, ¿ya? Entonces, pero esos otra vez son teoremas que no vamos a probar. Ahorita lo que nos interesa es extender nuestra noción de los ajustes, y eso es en lo que me quiero enfocar en este momento, ¿ya? Entonces, regresando a los ajustes, ¿sí? Si ustedes recuerdan cómo hicimos la regresión lineal, ¿qué es lo que estaba de fondo? Encontrar una función distancia, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer gráficamente lo que me gustaría plantear, ¿ya? Entonces supónganse que tienen esto,
y ustedes lo que quieren es generar una función h de x, digamos puede ser esta función, así es la función h de x, que pase lo más cerca posible de estos puntos dados, ¿ya? Ahora, funciones h de x van a haber algunas, así, acá habrá otra h de x, otra h de x, ¿por qué digo que habrán algunas? Ya, supónganse que justo su h de x es, que toman como elementos sobre los cuales quieren hacer una combinación lineal, supónganse que en efecto toman el 1, el seno de x y el coseno de x, supónganse que toman esto como funciones con las que van, o a partir de las cuales van a generar la combinación lineal. Entonces, su h de x sería, digamos, simplemente c1 más, digamos, c2 por seno de x más c3 por el coseno de x, supónganse, ¿sí? Y entonces, aquí, esto de aquí no es una sola, o sea, la gráfica correspondiente a esto no es solo una gráfica, sino es un conjunto de gráficas. ¿Por qué? Porque otra vez lo que está indeterminado aquí es C1, C2 y C3. Y una vez que yo determino C1, C2 y C3, a las funciones de este tipo, con onditas, ¿sí? Yo escogería con este tipo de onditas, ¿no es cierto? Yo, de todas las que tendrían esta forma, yo escogería una, y solo una, cuando yo ya fije y concrete el C1 en un número, el C2 en otro número y el C3 en otro número. Al hacerlo, digamos, yo de todas las funciones que tienen esta forma, que sería por ejemplo esta y todas las que pueda dibujar así, yo estaría escogiendo una. Mi objetivo es que cuando el C1, el C2 y el C3 se concreten de manera que esta función sea la que pase más cerca posible de estas. Por lo tanto, lo que necesito ahora es una regla, una función distancia para minimizar su distancia y así obtener la curva que pase lo más cerca posible de los puntos. Entonces, eso ya hicimos. Fíjense cuáles son las coordenadas de estos puntos, ¿ya? Entonces, solamente voy a repetir lo que hice la otra vez, ¿no? Lo que voy a hacer es, digamos, miren, la coordenada de este punto de aquí es la coordenada, en este caso, y es 0, ¿sí? Y lo que yo haría es, me voy directamente hacia abajo para encontrar cuál es el punto sobre la curva que está debajo de este punto azul, y este punto sería este punto negro de aquí, ¿ya? Y este punto negro de aquí, en cambio, tiene como imagen la función h evaluada en x0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es el nodo x0, ¿sí? Porque ustedes recuerden el conjunto de datos que tenían, era el conjunto de datos x0, y0, x1, y1, y etcétera, ¿no es cierto? Hasta llegar a xm y m, y esos son valores que ustedes conocen. Entonces, digamos, ustedes sabían que el punto azul de aquí tiene coordenadas de x0 y y0, y la cosa es que se van a el punto que está inmediatamente abajo de este azul, y que además está sobre la curva h, y la coordenada y de este punto pues simplemente va a ser este x sub 0 pasado por la función h, ¿no es cierto? Entonces la imagen va a ser h de x sub 0. Y lo que yo debería hacer es como encontrar esta diferencia, ¿sí? Y hacer lo mismo, y encuentro la distancia entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, entre este punto y este punto de aquí, entre este punto y este punto de acá. Estas distanciecitas las voy a encontrar, como restando, digamos, por ejemplo, a todo h de x sub i, ¿no es cierto? Yo le restaría mis y sub i. Sí, esto yo lo haría para todos los valores de i que van desde 0 hasta m. Miren, este de acá corresponde al x sub m, ¿sí? Entonces, la forma en la que yo obtengo esta distancia es haciendo esta diferencia. ¿Cómo obtengo esta distancia? Es haciendo esta diferencia, y así, ¿no es cierto? Y cada una de esas distancias va a corresponder a un subíndice que yo ponga acá. Si empiezo con el 0, obtengo esta distancia. Si pongo el 1, obtengo esta distancia. ¿Por qué? Fíjense que la coordenada y de este punto va a ser el y sub 1, y la coordenada x de este punto es el x sub 1, y ya, bueno. Pienso que ya están entendiendo la idea. Y la cosa es que, como otra vez, miren, yo no quiero que me den valores negativos y positivos, sino solamente valores positivos. A esto le pondría al cuadrado, ¿sí? Y luego lo que yo haría es, para caracterizar la distancia entre el conjunto de puntos y la función, es sumar todas estas distanciecitas de aquí, ¿sí? Entonces lo que yo debería hacer es esto, sumar. Entonces esta sumatoria iría desde i igual a 0 hasta m, ¿no es cierto? Porque estas distancias tienen que hacerse para todos los nodos que tengo, y tengo nodos desde 0 hasta m. Eso es nuestra función distancia, ¿sí? Entonces en este caso, esta función distancia, miren, sería esta de aquí, ¿ya? Hasta ahí, espero que sí me cachen, ¿ya? Entonces, yo tengo, digamos, mi función phi, que depende de esto, ¿no es cierto? ¿Ya? O que tendría esta forma, que es la misma forma, o lo mismo que hicimos la otra vez. Pero, digamos, nosotros tenemos aquí una forma más aguda de explicitar el h de x. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro h de x sabemos, C1 por el g
G1 de X más el C2 por el G2 de X más el C3 por el G3, ¿no es cierto? De X, así, ¿ya? Entonces eso es lo que sabemos. Y entonces lo que voy a hacer es, miren qué pasará si es que yo en vez de tener h de x tengo h de x y, pues reemplazo en vez de la x sub y, ¿no es cierto? X sub y, aquí tendré x sub y, ¿ya? Entonces esto es lo que voy a poner aquí, ¿sí? Esto me deja lo siguiente, me va a dejar que mi función distancia va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, entonces yo tendría la sumatoria desde y igual a 0 hasta m de ¿qué? Entonces aquí yo tendría que poner el h de x y, que es justo lo que tengo acá. Entonces sería c1, g1 de xy más c2, g2 de xy más c3, g3 de xy. Y a esto le tengo que restar, ¿sí? El y sub y todo esto elevar al cuadrado, ¿ya? Y como ven, esta función distancia depende de el C1, C2 y C3. ¿Por qué? Porque el C1, el C2 y el C3 van a ser mis variables en este caso, o sea, se comportan como mis incógnitas más bien, ¿sí? Esto es lo que yo no conozco. ¿Por qué? Porque yo sí conozco cuánto es G1 de XY, yo sí conozco cuánto es G2 de XY, y yo conozco cuánto es G3 de XY, y yo conozco cuánto es YY para todos los valores de Y, porque los XY y los YY son nodos conocidos, y como les mencioné antes, ustedes conocen cuál es el G1, cuál es el G2 y cuál es el G3 con cuáles ustedes quieren construir su función h de x. ¿Sí? En el caso que yo puse de ejemplo hace un momento, esas funciones eran el 1, el seno de x y el coseno de x. Entonces en este caso pasa lo mismo, ¿ya? Ustedes lo que no saben, digamos, lo que desconocerían sería C1, C2 y C3, ¿sí? Y cuando el C1, el C2 y el C3 se concretan en una... se cosifican en valores concretos, entonces obtienen una de todas las posibles funciones, una distancia, ¿no es cierto? Exacto, una posible función distancia, ¿sí? Luego se concreta de otra manera y obtienen otra distancia, se concretan de otra manera y obtendrán otra distancia, ¿sí? Porque otra vez el C1, el C2 y el C3 caracterizan o identifican a cuál es la función de esta forma que eligen tomar. Ya. Entonces, miren, si esta es su función distancia y yo les pido que la minimicen, porque necesito encontrar la distancia mínima, entonces el proceso general que se usa es justo derivar e igualar a 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería si es que yo derivo qué? ¿Derivo qué? Esta función con respecto a sus variables. Entonces, lo que yo debería es hallar las siguientes derivadas, ¿no? Debería hallar esta derivada con respecto al C1 e igualar a 0. Luego sacar otra ecuación para... derivando esta función distancia con respecto al C2 de igualar a 0, y luego yo obtendría otra ecuación al derivar parcialmente, porque fíjense que tengo aquí tres variables, ¿no es cierto? Esto le derivo para C3 y esto me da igual a 0. Ya ahora, ¿qué es lo que puede resultar aquí ambiguo y ahí como que está recorriendo su mente, ¿sí? Es que mientras nosotros tratamos de buscar al C1, al C2 y al C3, mientras les estamos buscando, de manera que cumplan con que la función h sea la más cercana a los puntos dados, ahí el C1, el C2 y el C3 actúan como variables, ¿ya? Pero el momento que ya les encontramos y ya forman parte de mi función h, entonces ahí el C1, el C2 y el C3 ahí se convierten ya en las constantes, y lo que digamos se convierte en variable, y lo que sería la variable ahí serían, digamos, las x, ¿sí? Lo que dejaríamos que varía ahí es las x, porque ya encontramos cuáles números poner aquí fijos, ¿sí? Entonces por eso aquí, digamos, primero decía incógnitas para no confundirles entre variables y constantes, pero sí, en efecto, en este momento las c sí están tomando el rol de variable independiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer aquí? Pues generar estas derivadas, ¿no? Ya, entonces, miren, ¿cómo sería la derivada aquí? Entonces ya les mencioné cómo hacer esto la otra vez, pero aquí me parece que ya lo podríamos hacer incluso mentalmente. Ya voy a sacar la derivada de mi función phi con respecto a C1, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si es que yo voy a derivar esta sumatoria con respecto a C1, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos darnos cuenta, déjenme ver si está grabando, sí, bien, chuta, ojalá no se borre, ya, o sea, es que la otra vez se dañó.
Y entonces, si voy a derivar con respecto a C1, aquí yo encuentro que esto es constante, 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 ¿sí? Y yo adentro tengo una función que involucra al C1 que está dentro de otra función que es la función elevar al cuadrado. Por lo tanto, yo debería aplicar la regla de la cadena en todos y cada uno de los sumandos. ¿Cuáles sumandos? Esto de aquí, esta es la forma, desde este paréntesis hasta este paréntesis con el cuadrado, es la forma que tienen cada uno de los sumandos si es que yo expando esta sumatoria. Es decir, voy a encontrar esta forma una y otra y otra y otra vez, solo que lo que va a diferir en cada uno de esos sumandos es que el i va a ir yendo desde 0 hasta m. Entonces, en cada uno de esos sumandos tendría que ser el mismo proceso. ¿Qué proceso? Derivar con regla de la cadena. Entonces, si yo derivo primero una función que está elevada al cuadrado, es decir, algo que está elevado al cuadrado, lo que tengo que hacer es bajar el 2, entonces lo que podría hacer, ¿no es cierto? Bajo el 2, luego copio todo lo que está dentro de ese algo, sí, que estaba elevado al cuadrado, que en este caso sería esto de aquí, ¿no? C1, g de xy, y aquí tendría más c2 por el g de x, y también este es 1, este es 2, y aquí tendría más 3 por el g que tengo aquí, g de xy, ¿no es cierto? Este es x3, y a todo esto le tendría que multiplicar por la, perdón, me faltó poner esto, no, menos, y eso, y todo esto, ¿no es cierto? Y a todo esto que está dentro del paréntesis, que es el algo que está elevado al cuadrado, el algo que está elevado al cuadrado, le multiplico por la derivada del algo con respecto a ci, ¿sí? Es decir, la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces, la función interna en este caso todo lo que está dentro del paréntesis. Al hacer esa derivada, miren, yo tengo que esto es constante, 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 se comportan todos esos como constantes con respecto al CI, ¿sí? Entonces, lo único que tiene en este caso CI, que el rato de derivar no va a ser C0, va a ser cuando yo derive este término. Entonces, lo que voy a tener acá afuera es la derivada de todo lo de adentro, simplemente me va a dar el G1 de XY, ¿sí? Y esto de aquí se va a repetir para todos los sumandos. Que van desde i igual a 0 hasta 1, y voy a tener que esos sumandos, estos resultados también sumarlos entre sí. Por lo tanto, yo tengo aquí una sumatoria que va desde i igual a 0 hasta m, y esto corresponde a la derivada de mi función distancia, derivada parcial con respecto al C1, ¿sí? Esta va a ser la forma que tengo, ¿ya? Entonces, y esto de aquí a su vez debo yo igualarle a 0, ¿sí o qué? Si entonces todo esto igualado a 0, ya tendría que yo con esto obtengo una de las tres ecuaciones que yo necesitaría para determinar las tres incógnitas C1, C2 y 3, de manera que hagan que mi función pase lo más cerca posible de los puntos, ¿ya? Entonces, si yo extiendo este patrón que estoy viendo aquí a las otras derivadas van a tener lo mismo. Miren, van a ser, si yo pusiera aquí 2, entonces en vez si yo tuviera aquí 2, lo que cambiaría es lo siguiente. Todo de aquí hasta acá voy a tener igual. Pero fíjense, cuando yo derivé con respecto a C1, lo que salió afuera del paréntesis es justo el G1, es decir, lo que le acompañaba al C1. Si es que yo derivo con respecto a C2, lo que saldría fuera del paréntesis no sería el G1, sino el G2, es decir, lo que le acompaña la multiplicación al C2 adentro del paréntesis. Si yo derivo con respecto a C3, va a ser lo mismo, pero aquí en vez de tener G1 o G2 voy a tener G3. Esas tres ecuaciones son las que voy a escribir aquí, ¿ya? Y de ellas simplemente se las reordena para mostrar cuál es el sistema de ecuaciones que debería yo resolver para encontrar los coeficientes C1, C2 y C3, ¿sí? Entonces, haciendo lo que menciono, fíjense, además que en todas estas ecuaciones voy a poder hacer lo siguiente, ¿no? Yo voy a tener, digamos, esta sería mi primera ecuación ya, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo podría hacer es 2. Como les mencioné la otra vez, es una constante que está multiplicándose por factores que contienen en algún punto al subíndice que está aquí contando. Entonces ahí yo sí le puedo sacar al 2 sin lío, sin hacer más consideraciones. Entonces yo tendría el 2 por acá, y entonces luego 2 le paso a dividir, y entonces esta sería como que la expresión que me quedaría. Y entonces voy a escribir las expresiones que me quedarían en general, ¿sí? Eso sería C1, yo tendría aquí G y... perdón. Ya. ¿Qué les parece si más bien ahorita voy a reformular esta, ya? Para ver qué me queda. Entonces, ¿cómo le voy a reformular? Simplemente voy a multiplicar esto por esto, luego esto por esto, esto por esto, esto por esto, ¿sí? Y me va a quedar lo siguiente, ¿no? Voy a tener C1
y de ahí, después de hacer esas multiplicaciones, la sumatoria le reparto. Es decir, yo multiplico esto por esto y el sumatorio va a ir con ese resultado. Luego multiplico esto por esto y el sumatorio se va a distribuir a ese resultado, ¿sí? Yo multiplico esto por esto y el sumatorio se va a repartir a cada uno de los sumandos. Es una propiedad de las sumatorias, ¿ya? En pocas es que yo tengo sumatoria de xy más y sub i. Y aquí tengo i igual a 0 hasta m. Esto es lo mismo que escribir por propiedad de las sumatorias, sumatoria de xy desde 1 hasta m más la sumatoria de 1 de 0 desde i igual a 0 hasta m de los y sub i, ¿sí? ¿Ya? Entonces voy a aplicar esta propiedad de distribución también de las sumatorias, ¿ya? Haciendo eso, me quedaría en este caso simplemente, miren, la sumatoria de yo tendré aquí g1 por g1. Sí, ya voy a dejar de poner los x, y ya, aquí ya se entiende que va desde i igual a 0 hasta m, ¿sí? Ya, luego tendría, y el c1, ¿dónde le pongo? Entonces c1 le voy a poner aquí, al c1, ¿sí? Entonces, la cosa es que el c1 estaba aquí, y le saco fuera por la ley que les menciono, así como saqué el 2, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí mi c1, pero este c1, digamos, solamente le estoy conmutando y le estoy poniendo acá, ¿ya? Entonces aquí tendría C1, ¿sí? Luego hago este producto de esto con esto y me quedaría aquí más, ¿no es cierto? Y aquí pondría la sumatoria y tendría a este producto que están ahí viendo. Entonces ese producto sería G1 por G2. Entonces voy a tener aquí G1 y aquí tengo G2 y todo esto estaría multiplicado por ¿qué? Estaría multiplicado por, solo que no me va a dar mucho espacio, así que le voy a poner más cerca. A ver. Verán, capaz que ya puedo conseguirme otra pizarra y todo chévere. Entonces yo voy a tener aquí G1, una más grande y ahí sí, fucha, se fregaron. Entonces voy a tener aquí C1 más y aquí sumatoria sería G1 por G2. Ya, y aquí tengo C2. Luego esto por esto multiplicado entre sí y distribuido la sumatoria y sacado el C3 me daría lo siguiente, ¿no? Pusiera aquí más, esperen, más cerca, pusiera más y aquí la sumatoria de G1 por G3, miren, G1 por G3, ¿ya? Y aquí yo tuviera C3, ¿sí? Y digamos tendría esto por esto, ¿no es cierto? Que se me daría menos esto por esto, ¿no es cierto? Y ahí tengo la sumatoria distribuida, así, sumatoria. Y aquí tal vez estén preguntándose qué rayo está haciendo, ¿no es cierto? Entonces multiplico el G1 por el YI, ¿ya? Pero el YI está con negativo, entonces yo tendría una sumatoria menos YI G1, ¿no es cierto? Aquí poner así más, ¿ya? Pero miren, esto es menos 1, entonces este menos 1 le saco afuera, porque el menos es como que el YI está multiplicado por menos 1 y le saco afuera y me queda de esta forma, ¿sí? Y esto sería igual a 0, ¿sí? Pero miren, todos los sumandos contienen cuestiones indeterminadas de excepción de este 1. ¿Por qué? Porque yo sí conozco este sumando de aquí, yo sí lo conozco. ¿Por qué? Porque yo conozco todos los valores de y. Recuerden, aquí voy desde i igual a 0 hasta m. Y también conozco cuál es mi función gi. Aquí el gi, recuerden, está aplicada a todos los gi, xy. Entonces, esto es valor que conozco. Y la gi1 aplicado a este valor que conozco, pues me va a dar valores concretos para cada valor de i. Todo eso, si yo lo sumo, me va a dar un número concreto. Entonces, cuando ya tenemos algo acerca de un sumando acerca del cual tenemos todo el conocimiento y sabemos que va a ser un número en concreto, entonces eso pasa al otro lado en general, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a hacer, de aquí lo voy a pasar al otro lado, ¿ya? Y voy a tener esto, la sumatoria del G1 por el YI, ¿ya? Y claro, otra vez recuerden, las sumatorias están desde i igual a 0 hasta m, ¿sí? Luego, ¿qué pasa si es que, les decía, ¿qué pasa? Esto era la derivada de mi función con respecto al C1. ¿Y qué pasa si es que yo, en vez de derivar con respecto al C1, derivo con respecto al C2? Todo quedaría igual, tendría que bajar el 2 del algo que estaba elevado al cuadrado en mi función distancia, ¿no es cierto? Porque mi función distancia tenía un cuadrado, ¿no es cierto? Y bajo el 2 le saco, cuando igual a 0 el 2 se va, ¿no es cierto? Y la derivada interna va a ser lo único que cambie, porque ya estoy derivando con respecto, en vez de C1, ahora derivaría con respecto a C2. Y el rato que derivo con respecto a C2, el único que tiene C2 es y el resto se va a comportar como constantes. Y como esto de aquí es un valor constante para cada valor de i, entonces lo único
único que... entonces lo único que tengo aquí es una variable por una constante, y cuando ustedes derivan una variable por una constante, es decir, algo tipo a por x, derivan con respecto a x, les queda justo la constante. En este caso la constante es esto, por eso lo que saldría afuera ya no es el G1, sino en este caso sería el G2. Entonces, haciendo exactamente lo mismo, esas multiplicaciones y distribuyendo, lo que me va a quedar es lo siguiente. Fíjense, voy a tener esto por esto, ¿no es cierto? Entonces tendría G2 por G1 o G1 por G2, como quieran, ¿ya? Entonces yo tuviera la sumatoria y aquí tendría G2 por G1 o G1 por G2, como les dé la gana verle, y saco el C1 afuera, ¿sí? Luego tengo más. Entonces, ¿qué hice? Esta sumatoria se distribuyó el primer sumando, que se pudo multiplicar esto por esto y de sacar el CI afuera de la sumatoria. Luego, esto por esto me va a dar más, y aquí pondría, entonces tengo la sumatoria, y aquí sería G2 por G2, sí, G2 por G2, y miren, por C2, pero C2 sale de la sumatoria y le puedo poner acá, así, ya. Luego tendría esto por esto, sí. Entonces, tal vez ya estén notando cuál es el patrón que voy a tener, porque miren, tengo G3 por G2, pero simplemente conmuto, porque G3 por G2 es lo mismo que tener G2 por G3. Es conmuto porque me conviene ahorita ya mostrar qué es lo que pasa. Y esto, después de este por este, al final de cuentas va a hacerse la sumatoria del G2 por el Y, perdón, por el, estos son Is, no unos, Is, ¿sí? Ya. Y finalmente, ¿qué pasará si yo derivo mi función distancia con respecto a C3? Lo mismo que les dije antes, pero acá afuera ya no va a salir G2, sino G3, porque la derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada interna, solo sobreviviría a la constante G3. ¿Sí? Esta va a ser un número constante o un número concreto para para cada valor de I, cuando el I va desde 0 hasta n. Entonces, haciendo lo mismo, me quedaría... tendría sumatoria y aquí tendría G3 por G1 y aquí tendría C1 más y aquí sumatoria, y aquí que tengo tengo G3 por G2 por G2, ¿sí? Y afuera sale el C2 ya más, y ahí tendría esto por esto, entonces ahí tendría la sumatoria de ¿qué? Entonces tendría G3 por G3, ¿sí? Y el C3 sale acá, y esto sería igual a ¿qué? A la sumatoria de esto por esto, entonces sería G3 por los 10 y listo. Ese es nuestro sistema de tres ecuaciones con las tres incógnitas C1, C2 y C3. Esa fue la razón, el hecho de que nuestras incógnitas sean el C1, el C2 y el C3, para ponerles en el lado derecho aquí, porque toda esta sumatoria, todas las sumatorias yo conozco, se van a concretar en valores, por lo tanto esto va a ser constante por variable, constante por variable, constante por variable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita, ya? Noten lo siguiente, yo puedo a esto pasarlo a hacer una ecuación matricial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le hago a esto una ecuación matricial? Simplemente, como he mencionado una y otra vez, absorbo mentalmente del lado izquierdo las variables y solamente dejo los coeficientes. Entonces voy a quitar los C1, los C2, los C3. Y estos van a no desaparecer, sino que van a irse al vector de variables, ¿sí? Entonces, donde todos estos que están en el paréntesis van a ser los elementos de mi matriz, ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo tengo esto así, ¿sí? Y la cuestión es que acá al lado, ¿qué tengo que poner? Pues mi vector de variables. Mi vector de variables, otra vez, ¿cuál? C1, C2, C3, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tendría C1, aquí C2, aquí tendría C3. ¿Sí? Y en el lado derecho, yo tendría que todos estos se convierten en elementos del vector de resultados. Este es un igual, ¿no? Puta madre, a ver. Igual. Ajá. Ya. Y listo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Miren, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Lo que tendríamos que hacer es generar esta matriz. ¿Sí? Esta matriz de aquí, ¿qué forma tiene?
bueno, esto es importante que noten ya. ¿Cuáles son los vectores que yo estoy usando para generar la combinación lineal? En este caso, vector apunta a las funciones que estoy usando para generar la combinación lineal de funciones y generar mi función h. Esas funciones son la función g1 de x, la función g2 de x, la función g3 de x, ¿sí? Entonces, pilas con esto, y con esto. Esta matriz justo la puse de esa manera porque ya nos permite ver cuál va a ser la estructura y nos va a permitir generalizar, ¿ya? Entonces voy a hacer la generalización en un momento, pero noten lo siguiente. Este elemento de aquí es el elemento que está en la primera fila, primera columna. Cogen la primera función por la primera función. Este elemento de acá es el elemento que está en la primera fila, segunda columna. Entonces, el elemento que va en la primera fila, segunda columna, es el elemento que tiene dentro de la sumatoria la primera función por la segunda función. Este de aquí está en la primera fila, tercera columna, y justo tiene multiplicado la primera función y la tercera función. Entonces, noten que la matriz que estoy generando se define de esta forma, o se obtiene de esta forma. Una donde sus elementos van a ser sumatorias y adentro van a estar las funciones de cuasi base, ¿sí? Las funciones con las que yo parto para generar la combinación lineal. ¿Por qué digo cuasi base en vez de base? Porque la base en las funciones otra vez es una base infinita y que estoy cogiendo una base finita, ¿ya? Pero digamos, eso no significa que yo no pueda aplicar sobre esto una combinación lineal y obtener un gran número de funciones. No todas del espacio de funciones, pero un gran número sí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la cuestión es que estas tres de aquí, ¿cómo yo determinaría ya, sin tener que ver acá, por ejemplo, ya, cuál sería el elemento que está en la tercera fila, segunda columna de esta matriz? Entonces lo que yo debería hacer es simplemente multiplicar la tercera función por la segunda función, tercera función por segunda función, y ese es el elemento que está en la tercera fila, segunda columna de mi matriz. Solo que tengo que tener la sumatoria. ¿La sumatoria sobre qué? La sumatoria sobre los i's que van desde 0 hasta m. ¿De qué? De los x sub i's. Porque recuerden que aquí estoy evitando poner paréntesis x y solamente porque no me entre en la pizarra, ¿ya? Ya, entonces, generan esta matriz de aquí, generan este vector de resultados de acá. Noten que en este caso, cada uno de los elementos del vector de resultados es el primer elemento, es la primera función multiplicado por los 10. El segundo elemento es la segunda función multiplicado por los 10. El tercer elemento es la tercera función multiplicado por los 10. Y todos estos tienen que estar aplicados a la sumatoria sobre todos los nodos de x, ¿sí? ¿Ya? Entonces, programan esto en el octave, programan esto, o sea, generan esta matriz en el octave, y el vector de resultados lo obtienen cuando aplican la operación que repito una y otra vez, que es nuestra operación clave que hemos venido usando. Si esto de aquí le llamo la matriz D, esta le llamo por ejemplo el vector B, en el octave backslash esto con esto, pues, me va a dar esta cosa. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué tal si es que yo no tengo, digamos, solamente tres funciones? O sea, en este caso noten, yo tengo que mi h de x tiene la forma c1 por g1 de x, ¿no es cierto? Y de aquí pongo c2 por g2 de x, y de aquí c3 por g3 de x. Esta es la forma de mi h de x, ¿ya? ¿Qué tal si es que yo no solamente uso tres funciones para hacer una combinación lineal sobre ellas y obtener mi h de x, sino que quiero escoger n funciones, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, yo tendría que mi h de x se podría escribir ya como la sumatoria de los c-is. Bueno, aquí voy a ponerles en vez de is, porque ya las is las usamos para otra cosa, para subindexar los nodos. Entonces, ahora voy a poner, por ejemplo, c sub k, ¿sí? De g sub k de los x, ¿sí? Y esto iría al k desde 1 hasta n, por ejemplo. Entonces, la razón por la que yo empecé a indexar, en vez de poner como el último índice que puede tener mis nodos x, el m en vez del n, fue porque ahora el n lo voy a usar para contar el número de funciones que tengo, ¿sí? Y el número de funciones lo voy a contar ya no desde 0, sino desde 1, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿sí? Cuando revisen con Wenshen van a ver algo bien parecido, ya, si es que usan Wenshen para revisar o estudiar. Solo que ella sí numera las funciones desde 0, eso no va a modificar nada, ¿ya? Ahora,
esto, supónganse que ahora su problema es el mismo, entonces como que le dan retro hacia la clase, ¿sí? Y llegan al inicio. Y la cosa es que en vez de plantearles al inicio de esta clase que la función h de x, que quiero que sea justo el conjunto de puntos sea de esta forma, les digo que sea de esta forma de aquí. Noten que esto de aquí es un caso particular de esto de acá, para cuando el n es 3, ¿no? Entonces cuando el k es 1, voy a tener este elemento. Cuando el k es 2, voy a tener este sumando. Cuando el k es 3, voy a tener este sumando. Y lo que digo es que qué tal si ustedes quieren tener n funciones como que en su cuasi base, ¿ya? N funciones con las cuales quieren partir para a través de una combinación lineal generar el h. Entonces esas n funciones, en este caso en particular concreto que hice, son 3 funciones, la g1, g2, g3. Ustedes pueden pedir n funciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería en ese caso en general? Ya no tendría yo que repetir todo el martirio que hice antes, sino simplemente generalizar este resultado. Entonces, lo único que tendrían que hacer es otra vez generar una matriz, un vector de resultados y tener el vector de incógnitas. ¿Cómo sería cada elemento de la matriz? Fíjense, sería simplemente una generalización de lo que estoy poniendo aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe matemáticamente eso, sí? Esa generalización. Entonces, lo que quiero explicar ahorita es qué pasa en el caso en el que ustedes tengan, por ejemplo, que su conjunto base de funciones o de la cuasi base, voy a usar ahorita base, aunque digamos no es legalmente o estrictamente correcto decir base, pero digamos, ¿qué tal si en su base tienen n funciones en vez de solamente 3 funciones? Entonces, ¿qué tal si es que en su base tienen la función g1 de x, g2 de x y más, bla 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 hasta g sub n de x? Y la pregunta es cómo escribir, cómo generar ahora esta matriz y este vector, porque en ese caso las incógnitas van a ser todos los c sub k con k que va desde 1 hasta n, ¿sí? Entonces estas serían sus incógnitas y eso iría en el vector de resultados. Su vector de resultados ahí sería C1, C2, C3, C4, así hasta que llegan hasta Cn, ¿sí? Esas serían sus n incógnitas que no conocen, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitan n Cs para multiplicarse por las n veces g, o las n funciones g, para generar la combinación lineal, ¿no es cierto? Que a través de esa combinación lineal van a obtener su h de x, ¿sí? Entonces, la forma que tendría la matriz y el vector de resultados es la misma, es decir, ustedes pueden encontrar o generar cualquier elemento de su matriz si es que multiplican las matrices con subíndices que correspondan a la fila y a la columna del elemento que están considerando. Es decir, cada elemento, la fila iésima y jésima de los elementos de su matriz, van a hacer una sumatoria, las funciones g y la función j y el producto de funciones g, donde el subíndice de la función de la izquierda tiene que coincidir con el subíndice i y el subíndice de la función de la derecha en el producto tiene que coincidir con el subíndice j, donde el i y el j son la fila y la columna. Voy a escribir eso para que deje de sonar súper confuso, ¿ya? Entonces, digamos que la pregunta es, ¿y ahora cómo genero esta ecuación matricial cuando tengo más que solamente 3 funciones g, sino tengo n funciones g? Entonces, ¿cómo genero o cómo obtendría yo estos coeficientes? Pues genero esta matriz. ¿Cómo genero la matriz? Esta matriz, supónganse que va a ser la matriz A. La matriz A va a tener elementos A y J. Esta es la forma de decir que la matriz A va a tener elementos A y J. Entonces, esta I va a decir el número de fila y el J dice el número de columna, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es cada uno de estos A y J? Los A y J, yo ya sé cómo generarlos, ¿ya? Los A y J van a hacer una sumatoria. ¿De dónde hasta dónde? Van a hacer sumatoria desde I igual a 0 hasta M, porque yo tengo que sumar sobre todos los nodos. Fíjense, esta sumatoria, recuerden, era sobre todos los nodos, X y décimos. ¿De qué? De las funciones G, ¿no es cierto? Y aquí, el número de fila que yo esté pidiendo tiene que ser el mismo número el que está en el subíndice del G. Miren, aquí es la primera fila, segunda columna. Entonces, el número de fila en la que está este elemento coincide con, o es el mismo subíndice que tiene el G aquí. Entonces, digamos, este de aquí tiene que coincidir con este de acá, ¿sí? Luego pongo por un G, pero en este caso J. El subíndice de esta función de aquí va a determinar en qué columna, la columna del elemento que yo estoy considerando. Eso es lo que estoy diciendo. Esa es la forma de escribir esta matriz en general. Y el vector de resultados, supónganse que el vector de resultados de aquí le llaman el vector B, así ya.
pongo esa flechita porque estoy en la teoría, ¿no? En el Octave, ya saben, no pueden poner la flechita, no deben, ya no importa si no ponen, o más bien no se puede, ¿ya? ¿Y cómo van a escribir su vector B? Pues su vector B va a ser un vector cuyos elementos tengan esta forma, ¿no? Van a tener elementos B, jésimos, ¿sí? Sí, y aquí, donde cada b jésimo es simplemente, o pueden ponerle b iésimos, ¿ya? Sí, iésimos si quieren, sí. O la letra que sea, ya, S, la que les dé la gana, ya, pero ¿cómo es cada uno de estos elementos? Tiene esta forma, es decir, son sumatorias donde tiene que estar, digamos, fíjense, este es el primer elemento, y justo está la primera función g, ¿sí? que usan. Entonces, este es el segundo elemento, justo está la segunda función g, es el tercer elemento, entonces está la tercera función g. Entonces, el número de elemento en el que yo me fijo es el número de función que yo considero. Perdón. Entonces aquí yo debería poner i, ¿sí? Y todos estos están multiplicados por los yes, is, donde, digamos, g, ya, solo una cosa aquí. Ya, entonces solo una cosita acá. Voy a cambiar estos subíndices porque aquí no estoy haciendo explícito la dependencia con respecto a x y eso es importante, ya que lo noten en general, ¿ya? Entonces, para que no hayan confusiones y líos, voy a ponerle este subíndice k. Y ahora los subíndices k van a ser los que van a indexar mis nodos, ¿ya? Entonces yo tendría aquí mi gi de xk por mi gj de xk, porque otra vez la sumatoria tiene que ser realizada sobre todos los nodos, ¿sí? Igual aquí, la sumatoria tiene que ser realizada sobre todos los nodos, entonces yo iría desde k igual a 0, hasta m, y aquí tendría que multiplicar gi de xk por los y sub k. Mis nodos ahora están indexados por los k, y así se hace la generalización. Ya. Eso nomás. Ahora, voy a parar este video, pero no porque se haya concluido este tema, sino que como se me hace como que cuando grabo en Zoom no sale tan fuerte el sonido, ¿ya? Entonces, y quiero mostrarles ahora cómo programar esto en un ejemplo en particular. Entonces voy a ponerle pausa, pero vean por favor el siguiente video que va a estar subido, donde se muestra cómo programar esto en el Octave, ¿ya? Entonces nos vemos ahí en un ratito.